Supercrack Estrella presenta. Un grupo de multimillonarios celebró una fiesta en el castillo de Drácula. Entre los asistentes dicen estaba el millonario Peter Thiel, y esto tiene mucho sentido si pensamos que el señor Peter Thiel abre al público un tratamiento pseudocientífico para retrasar el envejecimiento, caro y sin resultados probados, que es nada más y nada menos que rejuvenecer con inyecciones de sangre de adolescentes, así que tiene mucho sentido que estuviera en esta fiesta del castillo de Drácula. Peter Thiel, Frankfurt, 1967, planea convertirse en el nuevo genio excéntrico de moda bajo el sol de Silicon Valley. Este empresario de origen alemán ha decidido probar suerte con la pseudociencia, obsesionado durante años con la medicina anti-envejecimiento y la idea de la muerte, invirtió en una startup llamada Ambrosia. El tratamiento principal de esta empresa se basa en la transfusión de sangre de gente entre los 16 y los 25 años, mucho más jóvenes que el propio cliente. Este año la empresa planea expandir sus horizontes. El público podrá seguir este vampírico procedimiento en la ciudad de Nueva York a finales de este año. Si a esto lo unimos a otro proyecto de otro millonario como es Bill Gates de escurecer la luz del sol, pues como se suele decir blanco y en botella. Thiel afirmó en 2016 en la revista Incorporated que estaba investigando sobre el fenómeno de la parabiosis. Se trata de un proceso natural o inducido quirúrgicamente por el cual dos siameses comparten la circulación sanguínea. Han averiguado que esto tiene un efecto rejuvenecedor extraordinario, afirmaba el empresario. Thiel se refiere a este artículo de la revista Science, donde se experimentaba con este fenómeno en ratones. Ante la polémica generada, esta misma revista científica publicó otro estudio a modo de respuesta, donde se contradecían las hipótesis iniciales. De todos los lugares escalofriantes en los que podrías pasar la noche de Halloween, es difícil encontrar algo más épico que el mismo castillo de Drácula, en Transilvania, alzándose sobre una colina con sus tenebrosos bosques y montañas circundantes. El lugar que inspiró a Bram Stoker para escribir su famosa novela se ha convertido estos días en el centro de una polémica en Rumanía con ricos y famosos implicados. Al parecer, el castillo que durante la pandemia también sirvió como centro de vacunación ahora se ha convertido en un patio de recreo para millonarios celebrando fiestas privadas durante Halloween, y eso no ha gustado a locales y diferentes grupos ecologistas. Durante el fin de semana, varios medios de comunicación rumanos se llenaron de rumores de que multimillonarios y famosos iban a celebrar una fiesta privada de Halloween en el castillo. Se rumoreaba que asistirían celebridades que iban desde Elon Musk, Angelina Jolie, el millonario de Silicon Valley Peter Thiel y el cofundador de Google, Sergey Brin. La noticia generó cierta polémica en el país, que se saldó con una organización local de Greenpeace realizando una protesta en el castillo, donde se alzaron pancartas con los mensajes "Sos bosque de los Cárpatos". Y tuitea eso, Elon. En Reddit, un usuario publicó una foto de un cartel que decía "Beben champán de la sangre del planeta", una forma muy sutil de llamarlos vampiros. Sin embargo, hay muchas sombras que rodean esta historia y no está claro quiénes acudieron realmente a aquella fiesta privada. Si bien sabemos que varios famosos estuvieron por esas fechas en Rumania por algunas fotos publicadas en internet, y el trasiego de helicópteros que llegaban, los coches y limusinas de lujo con ventanas tintadas, no hay tantas pruebas que respalden que todas esas personalidades estuvieron allí. La búsqueda de la juventud eterna, o al menos de permanecer joven hasta los últimos días, es algo que no solo es cosa de películas. A medida que la tecnología ha avanzado, su alianza con la medicina y la estética han hecho que quienes anhelan desafiar a la naturaleza en este sentido prueben casi cualquier alternativa prometedora. Después del famoso botón, cremas de baba de caracol y otros inventos, llegan las transfusiones de sangre, y Peter Thiel está decidido a invertir lo necesario para ponerlo en marcha. Quizás este personaje te suene porque además de tener muchos ceros en su cuenta corriente, fue cofundador de PayPal y de los primeros inversores de Facebook. El multimillonario ya hace tiempo que ha dedicado parte de su fortuna a este fin en cuanto a tratamientos personales y empresas basadas en tratamientos antiedad, y ahora su meta es normalizar la parabiosis y que todo el mundo entienda qué es y sus prometedores usos. Pero, ¿qué es la parabiosis y por qué lucha por extenderlo a la sociedad? Según recoge Incorporated, Thiel está cansado de que la gente confíe en métodos raros y desagradables para quedarse en su juventud y dejar a un lado la vejez. No sabemos a qué métodos se refiere, probablemente a alguno de los que hemos mencionado antes, pero lo que llama la atención es que lo que al magnate no le parece raro y desagradable es la meta que persigue él mismo: transferirse plasma de personas jóvenes.
Esto por definición no es parabiosis, pero sí que es algo que este concepto engloba y que se ha ido redefiniendo por la tendencia de los trabajos en los últimos años. Por definición, parabiosis es el desarrollo simultáneo de dos organismos, siendo solo uno el que disfruta de vida propia, viviendo el otro a expensas del primero. Si bien esta definición en medicina se extiende a casos como el que dos organismos compartan la circulación sanguínea, injertos completos. Thiel espera que el compartir sangre con un individuo joven le regrese a sus años de juventud. Y ahí es donde entra la idea de Thiel y sus esperanzas, en que el compartir sangre con un individuo joven le regrese a sus años de juventud, algo que se empezó a plantear por la comunidad científica desde que los experimentos parabióticos empezasen a publicarse. Porque, aunque se tienen datos de experimentos parabióticos de mediados de 1800, no fue hasta el siglo XX cuando se empezó a publicar los experimentos, como el de Münster y Meyer en 1933 que sirve de base, o que al menos citan, los más actuales. Trabajos como el de Panis-Camran y un grupo de científicos de UCLA, en este caso, según reportan, unieron un ratón con GFP, que expresa alguna proteína fluorescente, con un WT, wild type, es decir, no mutado, afirmando que a las 2 semanas las GFP pasaron al otro. ¿Qué tienen que ver estos ratones con fluorescencias con la ansiada juventud de Thiel? Por ese fundamento se cree que la parabiosis podría proporcionar una extensión de la juventud si un individuo joven es el que comparte su también joven plasma. Los trabajos en ratones empezaron a reportar el rejuvenecimiento de órganos al recibir la sangre joven, por lo que ni cortos ni perezosos los humanos empezaron a trabajar en su misma especie, como los estudios que citaron en Nature en Stanford o en Cambridge, Massachusetts. Ejemplos como el trabajo de Tony Wascoray, neurólogo que fundó una compañía que trabaja experimentando acerca de los posibles beneficios de sangre de individuos jóvenes en pacientes con Alzheimer y de cuyo trabajo ya hablamos. Según sus palabras, para él se puede hablar de rejuvenecimiento por los hallazgos obtenidos hasta el momento, aunque otros colegas son algo más cautos en sus afirmaciones, hablando de una reparación de tejidos y no de atrasar el reloj biológico, como Amy Wagers, de la Universidad de Harvard. Juventud, divino tesoro y elixir de la eterna juventud. En este caso es Ambrosia la compañía en la que Thiel ha puesto algo más que sus esperanzas, una empresa en Monterey, California, que ya ha iniciado uno de los ensayos parabióticos, titulado Transfusión de plasma de donantes jóvenes y biomarcadores relacionados con la edad. Este consiste en que sujetos de a partir de 35 años recibirán plasma de donantes de 25 años o menores, de manera que se monitorizará su sangre durante los 2 años siguientes con el fin de detectar indicadores moleculares tanto del estado de salud como de envejecimiento. Eso sí, la participación requiere algo más que voluntad. Quienes se han ofrecido para probar el supuesto rejuvenecimiento han tenido que pagar un módico precio, $8,000, además de en caso de vivir fuera trasladarse a Monterey. El estudio de hecho fue promocionado con el fin de reunir candidatos, si bien Jesse Carmazin, fundador de Ambrosia, no se esperaba que Thiel, o más bien sus representantes, llamasen a la puerta. Existen Monterrey y el misterio de los túneles secretos. Desde hace muchos años se comenta que debajo de las calles de la ciudad hay túneles y pasadizos que fueron utilizados por antiguas generaciones. De ahí el interés de Thiel en la sangre joven, o más bien en el plasma, que es la parte no celular de la sangre donde de hecho está lo que despierta el interés tanto de Thiel como de científicos como Wascoray. El plasma es un 90% de agua y el resto lo componen proteínas, vitaminas, grasas y algunos compuestos metabólicos. El evitar las células además ayuda en parte a que no haya incompatibilidades, pero es este líquido acuoso la fuente de la juventud que al parecer tantos ansían. Thiel y su esposo, Madan Seisen, son los únicos fotografiados por las revistas en Rumania. Mediaflux publicó imágenes de la pareja subiéndose a un Mercedes en el aeropuerto internacional Enrico Ando. Más tarde, el medio publicó fotos que mostraban a los dos entrando en un helicóptero que se dirigía al castillo. La actriz sueca Julia Sandström fue supuestamente la DJ en el evento. En 2 historias de su Instagram, se puede ver volando en un helicóptero hasta el castillo y el texto Tierra de vampiros, feliz de tocar en Transilvania Halloween y probablemente el lugar más genial en el que he pinchado. No obstante, mientras que estos sí fueron vistos en la zona, Musk no fue localizado. Más tarde, los medios locales se retractaron de las noticias que decían que fue el anfitrión de la fiesta. De hecho, fuentes del Ministerio del Interior dijeron que Musk y Holly no estaban en el país.
Los rumores habían surgido porque el 29 de octubre, Musk tuiteó: "El pan y los pasteles recién horneados son algunas de las grandes alegrías de la vida". Se interpretó que Musk estaba disfrutando de los pasteles rumanos, que tradicionalmente se dan para dar la bienvenida a los invitados. Julia Sandström es una actriz que ha trabajado en producciones como Corrupción y Poder, Pelea de Gatas o Slayers. Empiezan a aparecer confirmaciones de que varias estrellas y multimillonarios de los Estados Unidos de América pasarán a Joen en el castillo de Bran, en el condado de Braof. La actriz de origen sueco Julia Sandström publicó en Instagram, el sábado por la noche, un video desde el helicóptero camino a Bran. Elon Musk, el hombre más rico del planeta, podría pasar a Joen en el castillo de Bran. Estaría acompañado por una serie de otros multimillonarios y empresarios extremadamente conocidos en todo el planeta, así como por varios nombres importantes de Hollywood. Según las primeras informaciones publicadas en la prensa rumana, tras la llegada del avión que les llevó al aeropuerto Enrico And, los estadounidenses se alojaron en un hotel de lujo en Bucarest. A algunos de los que llegaron a Rumanía se les agotó la paciencia y corrieron en helicóptero hasta Bran, para ver el lugar donde muy probablemente pasarán la noche del domingo al lunes. La actriz sueca Julia Sandström se bajó de una limusina de lujo con matrícula de Bucarest y se subió a un helicóptero con destino aparentemente desconocido. La estrella de Chick 50 Show Me What You Got reveló dónde estaba en una publicación de Instagram. El post de Julia Sandström, la primera prueba de que la fiesta tendrá lugar en Bran Castle. La publicación de la actriz se tituló La tierra de los vampiros, feliz de tocar en Transilvania a Joen. El administrador del castillo de Bran dio una respuesta diplomática a la pregunta de si las personalidades del otro lado del océano pasarán a Joen en el castillo. Es un evento público, en el que cualquiera puede participar, dijo Alexandru Pricu a Prima Televisión. La visita de Julia Sandström y, sobre todo, su comentario en la publicación de Instagram indican con bastante claridad que se confirma la información que circuló el sábado en los medios rumanos. Uno de los monumentos históricos más imponentes de Rumanía se encuentra en el paso Bran Rupar. Así, el castillo de Bran se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Brașov, en la carretera que atraviesa el antiguo barrio de Bartolomeu y que une Brașov con Câmpul Musel, la primera capital de Rumanía, donde las montañas Piatra Craiului se encuentran con el macizo de Buseji. Según a la historia que los super ricos estén aquí, puede ser también con el lugar donde está el castillo, cerca del monte Buseji. Un artículo sobre el misterio del monte Buseji en Rumanía va cobrando más sentido para algunos investigadores que creen que la teoría de Darwin es una farsa más y que el verdadero origen de la vida del hombre se presenta en una forma condensada holográficamente. Según un informe en el 2003, el servicio de inteligencia de Rumanía SRI, llamado Departamento Equipo Cero, hizo un asombroso descubrimiento que podría cambiar el destino de la humanidad, pero las presiones de los Estados Unidos para que este descubrimiento no se diera a conocer al mundo, hizo que temporalmente ambos países lleguen a un acuerdo científico y militar. La situación se complicó aún más, ya que grupos como los llamados los Illuminati intentaron tomar el control del descubrimiento y de la expedición rumano-americana. César Brad, investigador de los impactantes eventos que acontecieron en las montañas Buseji, también es miembro de los Bilderberg, y en el 2003 recibió a una persona del extranjero, señor Massimi, que tenía un alto rango de poder y que también dirige una de las más importantes logias masónicas del grupo Bilderberg. El misterio que encierra el monte Buseji en Rumanía se remota entre el 2002, que fue en donde se descubrió un túnel dentro de los montes Buseji. Se empezaba a ver un marcado del recorrido de este. El Pentágono descubrió que las montañas eran similares a las estructuras subterráneas descubiertas en Bagdad, Irak, y que tenían las mismas frecuencias vibratorias y de energías. También se ve por encima de los montes Buseji una gran pirámide que se puede ver la sombra 2 veces al año. La montaña tiene una función protectora y mantiene a salvo el conocimiento de la verdad del origen de la humanidad, que será revelado a todo el mundo a su debido momento. César Brad ingresaron al monte junto con el Massimi. Este consiguió una tecnología ultra sofisticada para penetrar la barrera energética de la montaña, exigiendo discreción del sobre el tema. Durante la perforación descubrieron un túnel donde las paredes estaban pulidas y al final de este se encontraba una enorme puerta de piedra, pero al querer atravesar había una barrera energética, en donde 3 personas que tocaron imprudentemente la barrera murieron de un paro cardíaco. Al probar en otro objetos de piedra, madera, metal, estos se convertían en polvo fino. César abrió la puerta dando golpes a un triángulo que se encontraba desde el centro de la roca cuadrada de pulida, y se desconectó la barrera energética, en donde había una galería
galería iluminada en donde apreciaron el material de la pared era indestructible. A lo lejos percibieron una luz azul, que era el reflejo del escudo protector de energía. Según un asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, al mismo tiempo que ingresaban, el escudo energético de Irak también se activó. La sala de proyecciones. La galería dirigía a una cámara de proyecciones, esta también era protegida por un escudo energético. Al ingresar el escudo se volvía compacto. En la parte de atrás se podría apreciar una pared de piedra donde salían 3 enormes túneles, uno frontal y los otros 2 a ambos lados. Los túneles estaban cubiertos por una luz de tono verdoso. Mesa para gigantes. En la sala se encontró 5 enormes mesas de piedra que medía aproximadamente menos de 2 metros de alto. Encima de estas se encontraron tallados en relieve unas escrituras cuneiformes. También se hallaron herramientas y materiales, cables muy flexibles y cajas rectangulares que al parecer interactuaban con la creación de proyecciones holográficas. Combinaciones genéticas. Para ver la superficie de las mesas, se trajo una tarima donde se apreciaban unos grandes cuadrados cubiertos de un material vidrioso, formando una especie de rejilla, y en una mesa se proyectó temas de biología, en otra plantas, animales y otras especies desconocidas. Dando un golpe al cuadrado se mostró un holograma de la estructura cuerpo humano, exhibiendo en rotación diferentes partes del cuerpo. Los otros cuadrados mostraron proyecciones de otros seres en cuerpos celestiales. Cuando se golpeó 2 cuadrados al mismo tiempo, estos mostraron el análisis completo del ADN de los seres, la compatibilidad que hay entre ellos. También mostró una descripción en una extraña escritura, y al final salía la imagen del nuevo ser que salió a partir de la combinación de los códigos genéticos. La biblioteca del universo. Encima de las mesas había unas pantallas que mostraban diferentes temas: física, cosmología, astronomía, arquitectura, y otras tecnologías de diferentes razas. Al parecer sería una enorme biblioteca del universo, una ánfora misteriosa. Detrás del panel de mando se hallaba una ánfora que estaba llena de un polvo blanco que, según los investigadores, tenía una estructura desconocida de oro monoatómico puro. Massimi tuvo conocimiento de la existencia de la ánfora antes de ingresar a la habitación. El polvo tiene un efecto de rejuvenecer, esto quiere decir que el hombre puede vivir miles de años, consumiendo una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Y ya sabemos lo importante que esto para los ricos y para Peter Thiel. Los 3 túneles misteriosos. La existencia de 3 túneles, el primero, el de la izquierda, lleva a Egipto y a edificaciones secretas aún no descubiertas. El túnel de la derecha va a la meseta del Tíbet, el cual tiene 3 ramificaciones secundarias. Abu Sau, Cuidad rumana, la otra lleva a la estructura subterránea de Irak cerca de Bagdad, y la última va hasta debajo de la meseta de Gobi en Mongolia. El tercer túnel contiene un mundo secreto, que se dirige al centro del planeta, el cual Estados Unidos quería total garantía. Los gigantes en Rumania. Los seres que habrían construido dicho edificio serían unos gigantes, ya que el tamaño de la sala de proyecciones, las mesas y todos los objetivos lo demostraban. El investigador Basile Rudan dio testimonio sobre las historias que rondan en el pueblo de Bosieru, los cuales narran sobre que los gigantes vivieron en esas tierras. También hace 20 años se descubrió un cementerio en un pueblo llamado Skyenli, donde hallaron tumbas donde descansaban restos de enormes esqueletos de gigantes que medían aproximadamente unos 2,40 centímetros a más. Declaración oficial del gobierno de Rumanía. Luego de una reunión urgente, el Estado de Rumanía iba a informar al mundo sobre el gran descubrimiento, pero algunos miembros del Consejo Supremo para la Defensa, XAT, se opusieron. La Casa Blanca se puso en contacto con el presidente en pocas horas, y bloquearon todas transacciones financieras y el acceso a todas las instituciones financieras, llevando a Rumanía a un estado de emergencia en los montes Buseji y la capital. Al hacerse público el descubrimiento de los montes Buseji, la verdad sobre el tipo de manipulación, engaño y la influencia que tienen sobre la humanidad grupos masónicos, sería descubierta y podría generar un caos para los americanos. El Papa también intervino ofreciendo documentos de suma importancia, procedentes del antiguo archivo papal, que se refieren sobre el gran descubrimiento de los montes Buseji. Luego de 24 horas de conversación, el Estado de Rumanía y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, donde decidieron aplazar la noticia sobre el descubrimiento y de comunicar la información paulatinamente al mundo. La otra historia sobre el origen de la humanidad y el misterio del monte Buseji en Rumanía y sus gigantes. En el 2009 la televisión local Antena 1 informó brevemente sobre los acontecimientos, pero luego de la emisión de estos, recibieron una amenaza telefónica con una sola advertencia: que no toque más del tema.
Traducción de la llamada de advertencia al medio de comunicación. El periodista de Antena 1 contesta el teléfono. Periodista. Hola, buenos días. Llamada anónima. Está usted avisado. Vaya con cuidado. Deje de hablar sobre Busegi. R. ¿Quién es usted? LL.A. Esta información no debe salir de ciertos círculos. No se puede hacer pública. Han entrado en un juego peligroso. Ustedes son jóvenes, tienen familia, hay suficientes temas en este país de los que hablar. P. ¿Quién es usted? LL.A. Es mejor que no lo sepa, espero que no tenga que vérselas con nosotros. No tengo nada más que decir. Todo esto ocurre con un ambiente donde Rumanía al borde de la invasión rusa mientras crece el conflicto en Ucrania. A pesar de las garantías de los líderes de Rumanía, muchos en la nación de Europa del Este temen la invasión de Rusia. Se estará buscando esta tecnología de los ángeles caídos. Está comenzando a surgir información sobre los misteriosos sitios antiguos que se han descubierto en Rumania. En Rumania también posee extraños misterios como en otros sitios antiguos como en la India, Perú, Egipto, etc. Incluso hay una cantidad de extraños artefactos junto con increíbles historias de viajes en el tiempo y de seres gigantes. Parece que Rumanía aún tiene que revelar muchos misterios sobre su pasado. Se cree que el bosque, ubicado en Rumania, es un portal a otra dimensión. Cientos de personas han desaparecido en él, se han avistado ovnis, se escuchan voces y risas de origen desconocido, y en su centro hay un gran círculo donde nada crece. El lugar está en Transilvania. El hogar de Vlad Tepes, el famoso Drácula. Si ya fuera poco con esa carga de historia y misterio, a la zona se le puede agregar un bosque, Oia Basiu, también llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. En él se produciría el fenómeno del tiempo perdido. Muchos de los que han entrado al bosque han perdido la noción del tiempo y cuando salen creyendo que han estado unos minutos en realidad han estado perdidos horas o días. El mejor ejemplo fue el de una nena de 5 años que desapareció en el bosque. Reapareció 5 años después sin ninguna transformación. La misma ropa, mismo rostro y cuerpo. No había crecido. El tiempo se detuvo para ella, que creía que solo se había alejado de su casa por unos minutos. En 1953, fue al lugar un ingeniero y reconocido biólogo, Alexandru Sift. Durante días y días entró y salió del bosque tomando fotografías del lugar. Nada le pareció extraño, salvo que al revelarlas aparecieron sombras, espectros y extrañas cosas que él no vio al momento de sacar las fotos. Y los lugareños creen que las cerca de 1000 desapariciones que hubo en el bosque son productos de los ovnis que bajan en el lugar y abducen a seres humanos con fines no conocidos. Pero las presencias extraterrestres en el bosque no son las únicas. También flota lo paranormal. Muchos han visto personas en la sombra, formas extrañas y las risas de niñas y mujeres. Ante todo esto, un programa de televisión Destination Truth decidió entrar al misterioso bosque. Uno de los miembros del equipo, Evan, fue atacado repentinamente mientras estaba sentado en el piso. Tras la aparición de un repentino destello de luz, el muchacho voló varios metros y sus brazos sufrieron varias heridas a pesar que llevaba una camisa de mangas largas y ninguna de ellas sufrió un rasguño. Lo único que recordó Evan es que antes de volar por el aire sintió voces femeninas en un idioma extraño que provenían detrás de él. Y para colmo, existe el círculo. En el centro del bosque hay una zona muerta. Es un extraño círculo donde la vegetación y los árboles no crecen. Las muestras que tomaron del suelo no muestran nada nocivo, pero por razones inexplicables ninguna cosa crece dentro de este pedazo de tierra circular. La opinión es variada. ¿Se abre un portal a otro mundo en este pedazo de tierra? ¿Podría haber sido alguna vez un tipo de área ritual? ¿Un ovni en forma de disco aterrizó en ese lugar? Todos estos eventos pueden estar relacionados con la visita al castillo. Todo esto llevó a activistas de Greenpeace a protestar proyectando mensajes con luces en el castillo de Drácula. La organización aprovechó la oportunidad para involucrarlos en una discusión sobre la destrucción de los bosques de los Cárpatos. Ciprian Glut, activista de bosques y biodiversidad de Greenpeace Rumania, explicaba: aprovechamos la oportunidad de Ayoen para compartir una historia de terror real de los bosques de Drácula. Se trata de motosierras, asesinatos, codicia y muerte. Aunque Europa está hablando de ayudar a la biodiversidad en el camino hacia la recuperación para 2030, la reforma que se necesita con urgencia no está en ninguna parte.
Los activistas de Greenpeace pidieron a los multimillonarios y personas influyentes de todo el mundo que disfrutaran de su estancia en estos santuarios de biodiversidad restantes, reconociendo su importancia, belleza y valor, pero les instaron a actuar para su protección. Construido en 1388, el castillo de Bran es uno de los monumentos históricos más famosos de Rumania. Se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Brașov y se llamó originalmente Târgu. Fue la residencia favorita de la reina María de Rumania, quien lo restauró y lo utilizó como residencia real de verano desde 1920 hasta 1932. Después de la Segunda Guerra Mundial, el bando comunista convirtió el castillo en museo. Desde 2009 es propiedad del archiduque Dominic Habsburg y sus hermanas María Magdalena Olshausen y Elizabeth Sandofer, y permanece abierto al público. Se dice que el personaje de Drácula de Stoker se inspiró en Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Dracul. Sin embargo, se sabe que Stoker nunca viajó a Rumania. Durante la década de los 80s, Peter Thiel era el clásico arquetipo nerd adolescente, era un destacado estudiante, genio e integrante del equipo de ajedrez, amante de la ciencia ficción y sufría constante bullying de sus compañeros. Después de terminar la Universidad de Leyes, consiguió empleo trabajando para un abogado en Atlanta, para después asociarse con una firma de abogados. Curiosamente, Atlanta tiene una peculiar historia de vampirismos. Allí está la Alianza de Vampiros de Atlanta. El archiduque Dominic Habsburg, dueño del castillo del vampiro más cinematográfico de la historia, ha contratado a la firma estadounidense de inversiones, Baitre Capital Associates, para promocionar la fortaleza y las propiedades de sus alrededores en la región transilvana de Rumania. En abril de 2006 el heredero de Drácula recuperó el castillo de Transilvania. El gobierno de Rumanía decidió restituir el castillo del legendario príncipe Vlad Tepes III, el Empalador 1428-1476, a su legítimo heredero, Dominic von Habsburg, un descendiente de esa dinastía europea. El castillo, situado en la rocosa localidad de Bran, en Transilvania, es el mismo en el que a finales del siglo XIX el escritor irlandés Bram Stoker ambientó su célebre novela Drácula, un personaje de ficción basado en la figura histórica de Vlad Dracula Tepes, príncipe de Valaquia, región que formó con Moldavia el posterior reino de Rumanía. El castillo y los edificios auxiliares abarcan 8,9 hectáreas. La propiedad se encuentra a unos 20 minutos de distancia del aeropuerto internacional que actualmente se construye en la zona y está cerca de la zona de esquí de Brașov, y se estima que la cifra en euros alcanzará los 9 dígitos. Bucarest, el archiduque Dominic de Habsburgo, nieto de la reina María de Rumania y heredero del castillo de Bran, conocido como el castillo de Drácula, se cansó de que la imagen del vampiro sobrevuele el castillo y su vida. Y está decidido a terminar con eso. Ayer, el diario Evenimentul Zilei publicó palabras del archiduque harto de la imagen de fortaleza de Drácula a la que está asociado el castillo. Drácula es solamente un mito, así que no lo combatiré directamente, porque a la gente le gustan estas fantasías, pero tampoco lo promoveré, son las palabras de Dominic. Dominic Habsburg Lothringen, también conocido como Dominic von Habsburg, es miembro de la Casa de Habsburg-Lorraine, también conocido por sus títulos ancestrales como Archiduque Dominic de Austria, Príncipe de Hungría, Bohemia y Toscana. Archiduque Domingo de Austria. El Archiduque Domingo de Austria nació el 4 de julio de 1937 en Austria. Su título completo es Archiduque y Príncipe Imperial de Austria, Príncipe Real de Hungría y Bohemia, Príncipe de Toscana. Hay que reconocer que no aparenta la edad que tiene. Quién sabe, quizás Peter Thiel, que estos días estuvo por allí, le contó su secreto de la juventud. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.